Un fraternal saludo, hermanos, todos ustedes que se han registrado para la clase de Historia Eclesiástica conmigo. Mi nombre es Gerardo Alfaro, originario de El Salvador, pero el Señor me permitió salir bien temprano de mi país para ministrar en un país cercano, el de Guatemala, y ahora tengo alrededor de unos 8 años de estar sirviéndole al Señor en esta institución en Fort Worth, Texas, el seminario del Southwestern Baptist Theological Seminary, donde tengo el gusto y el privilegio de enseñar teología sistemática y también un poco de homilética, las clases de predicación y también un poco ahora de historia de la iglesia. Es una bendición compartir con ustedes este tiempo. He estado orando para que el Señor nos ayude y nos dé un buen tiempo de aprendizaje y de enseñanza a todos nosotros, especialmente en esta clase. La historia de la iglesia es fascinante por múltiples razones. En realidad, cuando uno lee y estudia la historia de la iglesia, encuentra motivación para la santidad, encuentra grandes modelos de mujeres y de hombres consagrados, comprometidos al Señor, que entregaron su vida para la obra del Señor, a veces en medio de difíciles circunstancias, a veces pagando el costo con sus propias vidas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. La historia de la iglesia también es fascinante, no solo porque encontramos motivación, grandes ejemplos, sino porque también nos enseña a pensar bíblicamente, teológicamente, nos enseña, nos da patrones de enseñanza sobre cómo ocupar la escritura, cómo entender la escritura, cómo predicar la escritura, cuáles son las consecuencias históricas de a veces ser consecuente con lo que uno dice y piensa. Nos ayuda, por supuesto, a encontrar grandes obras de hombres, de teólogos, de pastores que nos enseñaron. Yo quisiera, pues, antes de seguir con esta breve introducción, motivarlos a la clase, a hacerlos pensar seriamente en la necesidad que usted y yo tenemos de conocer la historia de la iglesia. Por favor, entonces, usted que ya está inscrito en la clase, hágame el favor de conocer la página, el Blackboard se llama, donde están los materiales que usted puede ver, las lecturas, el programa de la clase, el calendario de la clase, las fechas. Hágame el favor de estudiar bien ese material para que pueda hacer bien sus tareas, leer a conciencia los libros y los artículos que le pedimos que haga. Quisiera también suplicarles, algunos de ustedes quizás van a tener un tanto de problema, o no digamos problema, quizás un poco de dificultad al inicio al manejar este programa porque es la primera vez que lo hacen, y quisiera pedirles que estuvieran en contacto los unos con los otros en el área de foros. Hay un lugar para que ustedes se hagan preguntas mutuas y quizás se contesten, se ayuden. Algunos otros saben más de cómo manejar esta área, esta clase virtual, y pueden ayudar a veces más rápidamente que lo que el profesor o que las otras personas que conocen estas cuestiones eh, de computación pueden hacerlo. Entonces yo les suplicaría que por favor estuvieran atentos a ayudar a otros hermanos que necesitan saber cómo hacer ciertas cosas. Pues bien, hermanos, déjenme darle un breve resumen de introducción a esta clase. No voy a tomar más de 5 minutos en esto, espero. La historia de la iglesia es importante bíblicamente para usted. Usted debería conocer la historia de la iglesia por dos razones principales. Por supuesto hay muchas más, pero dos razones para mí resultan importantísimas, por las cuales todos los creyentes en el Señor Jesús deberían procurar aprender de la historia de la iglesia, conocer la historia de la iglesia. La primera de las razones tiene que ver
con la promesa del Señor Jesús de mandarnos a alguien que nos dirigiría hacia toda verdad. Por supuesto, recordará usted que eso es la promesa del Espíritu Santo y su obra de iluminación para con el creyente. El Espíritu Santo vendría y vino en el día de Pentecostés para ayudarnos a entender las palabras del Señor Jesucristo. Esto es así, creemos que es así y por lo tanto entendemos que el Espíritu Santo ha estado funcionando desde el día de Pentecostés, guiando a la iglesia, al pueblo de Dios, a entender la Escritura, a entender las palabras del Señor Jesucristo. Leer la historia de la iglesia entonces no es otra cosa sino remontarse al pasado, tratando de entender lo que el Espíritu Santo ha estado guiando, a lo que el Espíritu Santo ha estado guiando a su pueblo para que entiendan la Escritura. Se trata de darse cuenta que el Espíritu Santo no solo me ilumina a mí o a mi iglesia local, sino que lo ha estado haciendo a través de toda la historia y lo ha estado haciendo a través de hombres y mujeres que han escrito, que han vivido, que nos cuentan su historia, que nos cuentan sus convicciones y a través de eso encontramos iluminación también del Espíritu Santo. Esto por supuesto no significa que todo lo que está en la historia de la iglesia sea iluminación del Espíritu Santo. Pero lo que sí significa es que usted y yo debemos cambiar esa actitud muchas veces de cierto tipo de arrogancia en el que no queremos reconocer que necesitamos de otros, que otros nos enseñen y que el Espíritu Santo ha estado trabajando no solo en mí, sino también en otros. Cuando usted revisa pasajes claves como los que aparecen en Efesios capítulo 2 y capítulo 4 y también Colosenses, usted puede encontrar que el crecimiento teológico, el crecimiento en el conocimiento de Dios, no se da simplemente entre usted, el texto bíblico y Dios. El apóstol Pablo es claro al decirnos que el crecimiento teológico se da en comunión con los demás, con todos los santos, dice el apóstol. Es decir, y hace una comparación ahí del cuerpo de Cristo y nos dice que el crecimiento lo da Dios a través de las coyunturas y de las conexiones que tiene el pueblo de Dios entre sí. De tal forma que cuando yo leo la historia eclesiástica, lo que estoy haciendo es tratar de nutrirme de lo que el Espíritu Santo le ha dicho a su iglesia, a su pueblo. Esa es una razón importantísima para estudiar historia de la iglesia. La otra razón está también emparentada con esto. No tiene que ver solo con la obra de iluminación del Espíritu Santo, sino también con lo que esos mismos pasajes que acabo de mencionar nos dicen sobre la naturaleza de la iglesia. La iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia está compuesta no solamente por los miembros de la iglesia local, sino también por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta su segunda venida. Y si eso es así, todas las exhortaciones del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento a identificarnos como un cuerpo, a sabernos parte de un cuerpo, incluye no solo, otra vez, como he dicho, la iglesia local, sino también estos grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que en el pasado han sido dados por Dios como regalos, como dones para que su iglesia crezca. Los maestros, por supuesto, eso es algo que eclesiásticamente y eclesiológicamente nosotros lo sabemos. Los maestros son parte de los dones que Dios ha dado a la iglesia y como tal deberían verse. Cuando leo a Agustín, cuando leo a Atanasio, cuando leo a los Capadocios, cuando leo a Anselmo, cuando leo a Lutero, a Calvino o a los anabautistas, ¿no? A Baltasar Hufmayer o a cualquier otro gran hombre de Dios en la historia de la iglesia, lo que estoy haciendo es precisamente honrar esa obra que Dios ha dado a su iglesia. Si somos una sola identidad, si somos un cuerpo, entonces debemos estudiarnos los unos a los otros en este sentido. Los animo entonces a hacerlo con todo corazón y deseo
y les animo a que lo hagan siempre para la obra del Señor. Que el Señor me lo bendiga, hermano. Ánimo, adelante.